primero que hicimos, Vicente, fue hacer como una actualización de datos con la cual supiéramos quiénes, con quién contábamos y quiénes eran y quiénes necesitaban. De esa organización, más o menos, revisando nuestros 80 asociados, encontramos que alrededor de 50 tenían algún grado de necesidad. Y con base en esos 50 empezamos a trabajar una primera acción que fue buscarle unos padrinos a unos ahijados. Hice un sondeo rapidito preguntando alguna cosa y más o menos 10, 12 personas dijeron, vea, yo sí estoy, todos estamos mal, pero yo sí estoy en la inmunda. Si me yo soy peor. Sí, correcto, o yo estoy en la inmunda. Entonces esas 10, 12 personas les conseguí un padrino, una madrina, y esa persona le dio casi por 2 meses un dinero en efectivo o le daba algo en especie. Eso fue como la primera acción. La segunda, ya con ese listado, fue empezar a hacer gestiones con entidades públicas, privadas. El tema es bastante espinoso, el tema de la publicidad, el tema relativamente hay unos estándares, o más que unos estándares, hay unas recomendaciones por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pues lo que esperamos es que realmente se apliquen criterios de transparencia, pero que no se castigue a los periodistas, porque es que es con la publicidad que realmente se pueden sostener los medios de comunicación. Ustedes saben, colegas, que nosotros hemos venido haciendo también algunos intentos para generar procesos de emprendimiento, pero esto no siempre es posible. Así las cosas, no sé, digamos, en estos diálogos, ustedes también que otros apoyos han podido tener. Infortunadamente, debemos reconocer que después de todas las gestiones que se han hecho, ya lo relató Adriana, las mismas cartas que se mandaron, el señor Hassan Nazar es una persona que se burló del periodismo, siendo el alto consejero de las comunicaciones para presidencia. Se ha burlado de los periodistas, ni siquiera ha tenido la decencia de sentarse a hablar con ellos. Únicamente se sientan es con las grandes corporaciones, con Asomedios, con la AMI, se sientan con los grandes como que es que acaso ellos son los únicos periodistas que funcionan en el país. Hassan Nazar no sirvió para nada en esta crisis. El director administrativo de la presidencia, Diego Molano, no sirvió para nada. El señor de la unidad de víctimas, que es del departamento del Meta, no ha servido para nada para las víctimas ni para cumplir su función. Es decir, tenemos un poco de representantes del gobierno que se sientan únicamente a pasarse la bola entre uno y el otro y a decirse contéstele, pero nadie resolvió mientras todos estaban en dificultades económicas. Por eso la hemos invitado para que nos cuente cuál es la real situación socioeconómica antes y ahora en estos tiempos de pandemia para los periodistas en región, porque creo que la primera premisa que hay que aclarar es que estos problemas no llegaron de ahora, no son nuevos, lo agudizó y los visibilizó la pandemia, pero Ada, cuéntanos un poquito qué fue lo que pasó antes y ahora. Bueno, de verdad, decirles a ustedes que la situación socioeconómica de la prensa regional es un tema que hemos venido discutiendo, analizando en muchos espacios a nivel nacional e internacional desde la Federación y otras organizaciones. Si antes era crítica y grave, hoy la situación de los periodistas en la región es deplorable. Porque antes nos veíamos afectados por un tema del cierre de medios, los medios quedaron en manos de grupos religiosos, el cierre de las emisoras, la toma que hicieron muchos grupos políticos para sus fines de medios de comunicación, adquirieron emisoras, adquirieron periódicos, y toda esa situación afectó el quehacer periodístico en la región. Otro tema tiene que ver, antes de la pandemia, con la indiscriminada alza en las tarifas de los espacios para los periodistas que eran concesionarios de radio. No hubo regulación en ningún momento de las tarifas que se cobraban a los periodistas y muchos tuvieron que dejar los medios y casi que abandonar la profesión.
este tema de la pandemia hoy casi que nos hizo ya tocar fondo con la situación socioeconómica de los periodistas. Mayormente afectados los periodistas independientes, aquellos que tienen que pagar un espacio, porque los periodistas somos los únicos, es insólito que tenemos que pagar para poder trabajar. Alquilar un espacio que está entre 1 millón la hora, 1.800.000 hasta 2 millones vale una hora en una emisora. Espacios más económicos a 600.000, media hora, 700.000, 800.000, cuando la capacidad de comercialización es casi nula. Y si era nula antes, imagínense hoy, mucho más crítica la situación para que estos periodistas pudieran entrar a vender sus espacios. Además de eso, esto abrió una grande posibilidad y fue que los periodistas miraron hacia los portales web, hacia las plataformas, que surgió como una esperanza frente a todo el tema que estamos relatando, que nos traía en una situación bastante crítica. Y llega la pandemia y hoy es un verdadero acto de heroísmo para un periodista independiente poder sostener un medio de comunicación. Las emisoras cerraron, las emisoras vendidas, los periodistas quedaron en la calle, con las manos vacías, porque no hay ninguna posibilidad, no hubo ayuda del gobierno. ¿Verdad? Da tristeza ver cómo, digamos que nos convertimos como en una miseria y en una indiferencia total para el gobierno. Lo único que pudimos conseguir el año pasado fue la instalación de una mesa con el Ministerio de las TIC, que pues terminó, por fortuna, digamos, en algún aspecto mejorando a 150 periodistas que pudieron obtener una campaña pedagógica, pero ¿qué hacemos? ¿Cuáles son las alternativas hoy para los periodistas respecto a la sostenibilidad? ¿Usted cree que es necesario reglamentar la publicidad oficial? Total, Adriana, la reglamentación de la publicidad oficial es una necesidad urgente, pero tiene que ser un proceso, no como el proceso cuando nos llamó el gobierno Santos para trabajar una política pública de comunicación, donde se contemplaban aspectos de seguridad judicial, de seguridad y la integridad de los periodistas, muchos otros aspectos, entre esos la precariedad laboral. Cuando llegamos a ese punto se reventó la política pública después de 3 años. Y yo pregunto, ¿cuánto le costó al gobierno Santos convocarnos 3 años a trabajar desde distintas mesas para hacer esa política pública, que luego se burlaron del gremio periodístico, porque llegó el presidente Duque con la vicepresidenta aquí a Cartagena a anunciar que la política, el plan operativo, era el plan de protección para los periodistas, porque siempre se han burlado de nosotros. Claro, porque es que a los dueños de los grandes medios no les interesaba la regulación de la pauta oficial. Porque es que le da miedo contratar, y la regulación es para los periodistas independientes, para los pequeños medios, pero para los grandes medios siempre hay. ¿Cómo hacen? Y cómo lo hacen, dice la canción. Pero mire, Adriana, esa regulación de esa pauta tiene que ser en una mesa de concertación con quienes conocemos y vivimos la realidad de este oficio, no con quienes ejercen desde escritorios que nunca han salido ni con un micrófono ni con una cámara, nunca han cogido una libreta para hacer un reportaje, no saben lo que es eso, y dictan cátedras de regulación de pauta. No, esto tiene que ser con los periodistas que se ponen todos los días al hombro su morral, que salen les toca desplazarse a zonas de conflicto. En medio de esta pandemia tienen que seguir trabajando. Es que ahí hemos estado los periodistas. A mí me toca trabajar, hago teletrabajo y sin embargo trabajo por un organismo de socorro y me toca salir cuando hay una emergencia de gran magnitud. Entonces creo que tenemos que decirle al gobierno, vamos a trabajar un tema de regulación de pauta, pero un proceso serio, concertado, con las voces autorizadas, con los actores autorizados, no con aquellos que desde allá dictan cátedra cuando jamás saben lo que es escribir una crónica, no saben ni cómo se prende una grabadora. Muy rico dictar cátedra de periodismo cuando no has hecho periodismo. Entonces creo que es necesaria la regulación